Bienvenidos al curso de Planificación y Gestión Estratégica en el sector de educación. En esta ocasión tenemos la suerte y la gran fortuna de poder contar con la presencia de Martín Vegas, ex viceministro de Educación, con quien vamos a conversar sobre lo que han sido las políticas públicas en este sector, ¿no? Bienvenido, Martín. Muchas gracias por la invitación, Flavio. Quisiera empezar esta conversación concentrándonos un poco en un aspecto que es algo inusual en nuestro país, y es la continuidad en políticas públicas, ¿no? El sector de educación desde el año 2007 ha tenido de manera reiterada y sostenida como objetivos de política pública los logros de aprendizaje, principalmente en la educación básica regular. ¿Cómo explicas que se haya mantenido a lo largo de todos estos años hasta ahora esta mirada siempre buscando los logros de aprendizaje? Bueno, una de las particularidades de educación es que contamos con algo que se llama la política de Estado, que es el Proyecto Educativo Nacional al 2021, que marca grandes líneas para que fuesen seguidas desde el año 2007 por 3 gobiernos hasta el 2021. Y como este proyecto educativo nacional fue realizado con una metodología de mucho debate y consenso, tuvo el respaldo en su momento del Acuerdo Nacional, fue elaborada durante el gobierno de Alejandro Toledo y aprobada durante el gobierno del presidente Alan García, es decir, en gobiernos que uno podría decir que tienen líneas no necesariamente comunes, le dio una gran fortaleza. Y este proyecto educativo tiene claramente marcado en su objetivo estratégico 2 que la razón de ser del sistema educativo es que los estudiantes logren sus aprendizajes, ¿no? O sea que el derecho a la educación no es solamente ir a un colegio, sino aprender. Y en eso, con las evaluaciones censales de aprendizaje, se ha logrado mantener el foco en ese punto. Otra línea de continuidad ha sido en el tema docente, ¿no? La carrera pública docente, que empezó en un momento tal vez de más conflicto, pero que hoy está plenamente asentada y aceptada por los docentes y por la propia comunidad. Entonces sí hay algunas líneas de continuidad, en otros temas padecemos todavía porque la institucionalidad del Estado siempre es todavía no lo suficientemente consolidada como se requeriría, ¿no? ¿Tú crees que en el alto gobierno, presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, ¿qué podría explicar que en esos niveles tampoco se haya cambiado esta orientación? Porque entiendo que el Proyecto Educativo Nacional es una construcción incluso con la sociedad civil especialista, ¿no? Pero ¿cuál tú creerías que es el factor clave que ha permitido que durante el gobierno de Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumala, y hasta el día de hoy, con todas estas movidas políticas que hemos tenido, inclusive se mantiene esto como una orientación clara de la política? Bueno, es que yo creo que ya está en la agenda educativa, en la agenda de los medios de comunicación, la agenda pública, que educación es la llave del desarrollo del país, ¿no? Y es verdad, cada presidente con su sello, digamos, ha mantenido un involucramiento en educación importante. También, digamos, en los gobiernos anteriores ha habido una cierta continuidad de ministros, ha habido 2 ministros, digamos, por periodo de gobierno, ¿no? Claro. En este último periodo sí ha habido algunas dificultades porque ha habido en este año 3 ministros de educación, entonces es la última parte. Es la última parte, y aún así yo diría que seguimos en la misma ruta hacia el bicentenario, ¿no? Hay un mecanismo administrativo que también es importante, que es la gestión por resultados, ¿no? Y el programa presupuestal más conocido, que es el PELA, y la ampliación de cobertura. Entonces también, digamos, que las políticas tengan que estar sustentadas en evidencias, que tengan un modelo operativo, digamos, ha sido algo que ha ayudado a esta continuidad. Y ha ayudado también a que siempre a veces hay alguna autoridad que dice, bueno, quiero cambiar porque tal o cual, sin mayor sustento, se haya de alguna manera podido frenar estas situaciones. Entonces, ¿tú dirías que la estructura de los programas presupuestales que utilizan la metodología de presupuesto por resultados es la que de alguna manera ha permitido generar un rango en la decisión política y no que sea tan arbitrario los cambios en la orientación de la política pública? Eso le ha dado cierta institucionalidad y cierta predictibilidad en ese sentido. Así es.
Yo también diría que eso ha sido un ciclo, ¿no? Que en este momento ya muestra señales de agotamiento y que se requiere una segunda etapa de cambios y de reformas. Como una segunda reforma. Como una segunda reforma, así es. Exactamente, es ya una segunda generación. Porque, claro, en aprendizajes estamos evaluando comunicación y matemáticas, ¿no? Y como eso ha seguido durante 10 años, desde la primera evaluación censal de 2007, ha llevado a empobrecer, digamos, la actividad pedagógica. Entonces, los profesores, digamos, abandonan el resto del currículo para solamente centrarse. En un momento dado, donde la situación era crítica, era pasar de 0 aprendizajes a por lo menos en comunicación y matemática. Hoy día tenemos que dar un siguiente salto. Sobre ese punto vamos a regresar, pero así es. Quería bajar un poco. Estamos hablando de las decisiones del Ministerio de Educación como ente rector del sistema, ¿no? Pero también uno de los aspectos muy interesantes que tiene el sistema de educación es que la responsabilidad de la educación está en el gobierno regional. Así es. A nivel de la Dirección Regional de Educación, la UGEL y el propio director de la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta lógica, digamos, de articulación territorial? ¿Qué desafíos significan para los efectivos responsables, ¿no? Porque la política te da esta orientación de política de largo plazo, digamos, pero también tiene que aterrizar al territorio que está bajo responsabilidad del gobernador, ¿no es cierto? ¿Cómo percibes lo que se ha hecho en estos años con respecto a eso? Bueno, ahí sí yo diría que ha habido varias etapas, ¿no? Y yo resaltaría el momento a partir del año 2014, digamos, en que se logra, si bien el Ministerio de Educación es el rector y tiene que definir las políticas, se logra un acuerdo con cada gobierno regional sobre las prioridades de política que luego se plasman en el PECEM. Eso lleva a que cada gobierno regional también pueda plantear algunos aspectos propios, pero en realidad hay un alineamiento. Eso creo que fue una muy buena ruta en ese momento. Esos son los pactos de los compromisos. Así es. Hace explícito los compromisos y genera un mecanismo para poder después rendir cuenta al gobernador. Exactamente. Entonces, rendían cuentas desde el director de colegio, porque había un mini pacto, digamos, un mini acuerdo a nivel del colegio, rendía cuenta el gobernador y rendía cuenta el ministro de Educación, ¿no? Y se generaba un círculo virtuoso de mejora de calidad. Luego ha habido una segunda etapa en que empieza a crecer el presupuesto de educación y en realidad yo diría que se recentralizan muchas actividades, ¿no? O sea, se empieza a decir, bueno, los gobiernos regionales son muy débiles, hay problemas de corrupción, aunque hoy vemos que no son ni mucho menos exclusivos de los gobiernos regionales, pero entonces el Ministerio de Educación, además de tener esta línea de rectoría, empieza a implementar muchos programas, ¿no? Y por eso muchas veces en los colegios y en los gobiernos regionales y las UGEL, las DRE y UGEL, se ve que la política viene solamente de arriba hacia abajo y que ellos han perdido una capacidad de decisión o de innovación, ¿no? Pero también un poco como que han picado, ¿no? Porque el marco legal entiendo que no ha restringido esa posibilidad. No, por supuesto que no, y hay algunos signos importantes. El Ministerio de Educación no debe administrar colegios, para ponerlo en forma sencilla, lo que implica una rectoría y no implementar. Cuando se crean los colegios de alto rendimiento, los gobiernos regionales le entregan los colegios al Ministerio de Educación en documentos firmados donde ceden su responsabilidad, ¿no? Claro, eso va a generar entonces un círculo vicioso, porque entonces yo me desresponsabilizo, el otro tiene que hacer, y es inviable. Lo que se ha empezado a otra vez darnos cuenta en el Perú es que implementar de la misma manera las políticas en costa, sierra y selva, en grandes ciudades o en pequeñas, es muy diferente. Una cosa es un colegio en Arequipa y otro en Chachapoyas. Exactamente, y una cosa es un colegio multigrado y otro es un colegio de 3.000 alumnos, ¿no? Entonces, ahí es donde se está notando que ya hay dificultades en esta forma. Y el otro dato importante en un estudio que realicé para la presidencia del Consejo de Ministros es que al ministerio, al hacer su rectoría y a la vez implementar, en la parte de rectoría no tenemos lineamientos claros de acuerdo a lo que pide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. O sea, no hay estándares de servicio, no hay metas de provisión, entonces no hay una buena orientación, porque es muy difícil
hacer rectoría y a la vez estar implementando en todos los colegios, ¿no? Ahora, hay que decir que el presente del Ministerio de Educación es de los mejores que hay. Eso hay que decir también, con ya. justicia, ¿no? Es muy bueno que tener esa mirada comparativa. Sí, y en ese sentido, tanto en el Ministerio de Educación como en los gobiernos regionales de UGEL, uno ya ve equipos profesionales, que es otro efecto positivo de la carrera pública, porque todo el área pedagógica hoy día en la UGEL, incluido el director de UGEL y en las direcciones regionales, toda el área pedagógica, es elegida por concurso. De acuerdo. Y es evaluada cada 4 años y no pueden ser despedidos, digamos, arbitrariamente o por razones no motivadas. Entonces, tenemos ya, y uno lo ve en los diálogos de interlocución, personas pues con una gran fortaleza, experiencia, que van sosteniendo muchas cosas. Ahora, no he mencionado el hecho que ahora el Ministerio administra los colegios de alto rendimiento, pero también administra los colegios en Lima. ¿Cómo es esa dinámica? Claro, la única región que no fue transferido, digamos, a lo que sería la Municipalidad de Lima, que tiene función de gobierno, fue Lima Metropolitana, ¿no? Y eso ha quedado en pendiente. Se empezaron diálogos cuando era alcaldesa Susana Villarán, pero hubo los problemas del referéndum, que no se sabía si iba a permanecer o no, o sea, no hubo condiciones, digamos, para que eso pudiera avanzar. El alcalde Castañeda dijo: yo no voy a aceptar educación, y en realidad es un déficit, porque es muy complicado que el Ministerio de Educación se encargue de 3 millones de estudiantes, ¿no? Así es. Y también, digamos, yo diría, se nota una disparidad, digamos, la directora regional de educación, en mi opinión, bueno, digo porque han sido mujeres las últimas, es más importante que muchos directores del Ministerio de Educación, o sea, tiene responsabilidades, pero como está en la 4ª o 5ª línea del organigrama del Ministerio, quedan, digamos, no siempre bien considerados, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar una ruta para Lima Metropolitana, ¿no? Ahora, yendo a lo que habías comentado hace un segundo de los logros de aprendizaje, ¿no? O sea, si uno mira en términos objetivos, en realidad el Sistema Nacional de Educación sale jalado, porque tú tienes que a nivel satisfactorio prácticamente en todos los niveles, lectura y matemática, como que estamos muy por debajo de la mitad de alumnos que alcanzan el nivel satisfactorio en primaria, y en secundaria todavía estamos abajo, ¿no? Entonces, si tiene esta nota jalada, quiere decir que hay algo que no ha estado funcionando en esta visión que se ha construido desde el gobierno de Toledo, digamos, ¿no? Entonces, ¿tú cuáles crees que serían estos aspectos que mencionaste hace un segundo, que son necesarios pensarlos nuevamente? Sí, efectivamente, hay una consultora McKinsey que evalúa a los sistemas educativos, y nosotros estamos en el nivel deficiente por los resultados que tenemos en ese caso en la prueba PISA, que es la más internacional, ¿no? ¿Qué retos tenemos, no? Bueno, yo diría que el principal reto del sistema educativo es más bien el de la equidad en la educación. O sea, nosotros estamos postulando a ser un país de la OECD, de los países desarrollados. Con buenas políticas públicas. Con buenas políticas y buenos servicios, ¿no? Entonces, lo primero que ha dicho en su análisis de la OECD sobre educación es que un país debería ofrecer una calidad equivalente en cualquier lugar. O sea, yo puedo empezar a estudiar en Piura, me traslado a Lima, y en Lima de un distrito al otro, y recibo una educación equivalente. Hoy día, en Pucallpa y lo mismo. Y es lo mismo, así es, con sus variedades regionales, pero el servicio debe ser de la misma calidad. Eso no lo hemos logrado, y en muchos casos hay brechas que no se han logrado cerrar. La más clara es en infraestructura, pero en logros de aprendizajes, entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y claro, la estrategia hacia la educación rural tiene que ser diferente, ¿no? Y no solo porque necesita más recursos, más inversión, pero también la forma de organizarse y de gestionarse. Y por lo tanto necesita más flexibilidad. Entonces, si decimos que todas las secundarias deben trabajar de 9 a 12 o de 9 a 3 con tal horario, tantas horas, etcétera, eso no va a funcionar ni en paz. Y no tiene sentido ese tipo de regulación. Son otros. Entonces, hay retos hacia temas de equidad como lo que es la educación rural. Hay retos en las ciudades de completar, digamos,
el avance que ha habido en educación pública, porque estamos jalados, pero también hemos tenido progresos, digamos, en PISA somos el país que más progresamos. Seguimos en digamos, en las divisiones, la última categoría, pero somos el que más hemos progresado. Porcentualmente crecemos más que el resto. Así es, ¿no? Pero todavía, digamos, efectivamente, vemos un colegio en Lima, bueno, los colegios públicos en Lima han progresado más que los privados, y en matemáticas hoy tienen mejores resultados que los colegios privados. Hay evidencia clara. Así es, entonces, así es, ha habido avances, ¿no? Igual pasa en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Pero ese buen colegio, donde los niños están aprendiendo, etcétera, de repente tiene medio pabellón de ruido, ¿no? Y que el Estado no ha podido arreglarlo. O sus computadoras, digamos, son ya desfasadas, ¿no? Entonces, y hay otros colegios de repente que tienen muy buena infraestructura y en la parte calidad no están funcionando. Entonces falta llegar a ese nivel. Y eso nos plantea un segundo reto, además el de la equidad, que es lo que en educación y hoy en gestión pública llamamos el enfoque territorial. O sea, cada región en realidad tiene que ser como una agencia de inteligencia que planifica su territorio. Dice, yo tengo estos buenos colegios que enseñen a los que están mal, ¿no? Y de repente además necesito el apoyo de una universidad, pero el intercambio de repente es más útil. Y estos colegios están en crisis, están con problemas de mal clima en la convivencia, etcétera. Yo tengo de repente hay que intervenir, ¿no? Y generar otro tipo de dinámica. Hay lugares donde en 3 cuadras hay 2 colegios, cada uno tiene pocos alumnos, ¿no? Entonces de repente hay que hacer un trabajo de integración. En otros lugares, en zonas rurales, hay que pensar pues que es más práctico de repente tener una movilidad para llevar a los niños a un colegio para que por lo menos en lugar de tener uno tenga 2 profesores, ¿no? O 3 profesores. Entonces son soluciones que las estoy diciendo porque se hacen en las regiones, pero digamos son innovadores que van empezando, pero que todavía la política pública no las ha... capaz de recoger esa digamos, diversidad, innovación regional y generarlo como una buena práctica en todo el sistema. Ese paso no se ha dado. Ese es el paso que no se ha dado. Entonces hemos tenido políticas importantes, valiosas, que han dado de arriba hacia abajo, y creo que era algo necesario, pero hoy nos falta el encuentro de abajo hacia arriba, exactamente. Y eso es a partir de un enfoque territorial. Y hablando del enfoque territorial, y creo que lo has tocado tangencialmente, está el tema de la información. ¿Qué tan buena información tenemos ahora del sector de educación? Porque esa mirada tan fina, con rayo láser, digamos, de lo que ocurre en el territorio, requiere tener una base de datos y de procesamiento de los mismos para tener información para este tipo de decisiones que son de política regional. ¿Qué tan bien estamos en eso? Bueno, también hoy tenemos mucho más información de la que uno ve que usan, digamos, los servidores y funcionarios públicos, ¿no? Podemos saber cuánto cuesta la inversión por alumno en una región, ¿no? Y si en uno es más o menos y por qué. Y entonces podemos decir, Ministerio de Economía y Finanzas, estás asignando los recursos inercialmente, pero mi inversión tendría que ser tal o cual. Sabemos bastante bien cuántos alumnos, docentes, colegios hay, si logran aprendizajes o no. Hemos evaluado en el Perú a 300.000 profesores, o sea que lo podríamos poner, digamos, casi profesor por profesor, en qué nivel está de sus desempeños. Hay mucha información, pero los sistemas no conversan entre ellos. Entonces realmente hay que hacer un trabajo, alguien que quiere investigar, digamos, tiene que hacer un trabajo enorme. Ya un gestor que no tiene el tiempo de investigar no puede manejar. Pero el otro punto crítico es que estos sistemas de información tienen un candado que impide el acceso a los gobiernos regionales. O sea, el gobierno regional puede ver la pantalla, ¿no? O sea, puede ver, pero no tiene acceso a la base de datos. Entonces, si un gobierno regional quiere cruzar alumnos con profesores para ver si les sobran o faltan, él no puede hacerlo. ¿Quién lo puede hacer? El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación. Entonces, siempre ellos dicen, mira, tus datos, yo sé que te faltan y te sobran acá. Y no puede... pero yo no sé. Yo no sé, yo no puedo validar lo que tú me dices. Entonces, hay un problema. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por un tema de inercia administrativa o alguien tiene que tomar la decisión?
alguien tiene que tomar la decisión, hay una cierta desconfianza, digamos, de que se pueda manipular la base de datos, ¿no? Pero eso hoy día... Bueno, los sistemas hoy día te permiten saber. O sea, es fácilmente arreglable. O sea, tú por último tienes la base intocable y tienes una copia donde la gente pues la chequea y la otra no se mueve. Entonces, digamos, hay miles de soluciones, ¿no? Y con los temas de inteligencia artificial, el procesamiento de datos para cruzar esto te permite tener un mapa de un distrito en muchos factores que antes no se tenían. Lo mismo pasa, yo pienso que es sistema de información, y el otro punto es gestión del conocimiento. Esas buenas prácticas. Bueno, de repente reciben un premio, ¿no?, del ministerio, su certificado, está muy bien, pero luego nunca se utilizan, ¿no? O sea, en las capacitaciones... O sea, no hay un mecanismo de diseminación de eso que se encontró como súper bueno. Así es, claro. Hay un mecanismo, digamos, no hay un mecanismo del Estado, hay una red de los gestores, ¿no?, que se llama la Red Peruana de Gestores de la Educación. Entonces, edugestores. Entonces, claro, ahí sí uno puede encontrar, digamos, sistematizadas muchas buenas prácticas, pero falta darle el impulso más en la gestión pública, ¿no?, para que sea un circuito permanente mejor. Y ya para terminar, entonces, si tratáramos de identificar los tres principales desafíos de cara al bicentenario, ahorita, ¿tú cuáles crees que debieran ser esos tres principales desafíos que podamos rendir cuenta en 2021? Ya. Uno primero, que tal vez se sale un poquito de tu pregunta, es que para educación ya el 2021 ya acabó. Ya está acá, ¿no es cierto? O sea, el primer reto es el nuevo horizonte, el proyecto educativo nacional para los 3 próximos gobiernos. O sea, que el 2021 deberíamos tener la reforma de segunda generación. Así es. Lista. Así es. Sí. Para eso sí hay tiempo. Para eso hay tiempo. Y el Ministerio de Educación le ha encargado al Consejo Nacional de Educación, que integro, que justamente haga esta propuesta, y todo el próximo año va a ser un año de diálogos y consultas en todas las regiones del Perú. Entonces yo creo que los alumnos de esta maestría, digamos, serían privilegiados participantes, porque tendría mucho que decir, ¿no? Entonces, ese es el primer reto. Tenemos efectivamente 2 años y medio para llegar a tener claras las reformas de segunda generación, ¿no? Y aquí los retos principales, digamos, en primer lugar hay un reto pedagógico. Muchas veces, y el ministerio todavía está dividido, ¿no?, entre el área pedagógica y el área institucional. Y esa división, no, salvo que haya una buena comunicación, no ayuda, porque el corazón es lo pedagógico. Yo gestiono los aprendizajes. Y hoy tenemos un currículo nacional que tiene que lograr que los estudiantes no logren 2 competencias en comunicación y matemáticas, sino 29 competencias orientadas a la formación del ciudadano, competencias de emprendimiento, de ciencias y desarrollo sostenible, etcétera. Entonces, hay un primer reto de cómo hago en una región y en un colegio, ¿no?, en los 2 niveles, digamos, para que los chicos logren desplegar ese potencial. El currículum, que es el corazón, está bajo fuego, digamos. Así es. Que hace que el proceso sea más lento. Así es. Claro, es verdad, ¿no?, porque un juez tiene... Hay 2 líneas del currículo, en realidad, ¿no?, también para que los profesores, digamos, no se sientan inmovilizados, que es la forma en que se va a tratar el tema de género. Esperaremos la solución a eso, pero hay una serie de temas que igual ya tendríamos que empezar. De cantidad de temas. Así es, y que tenemos que empezar a... Está vigente y así es, ¿no? El segundo reto es el de la gobernanza, ¿no? La forma como hacemos las cosas. Así es, ¿qué le toca a cada cual, ¿no? Porque el ministerio, si el ministerio hace rectoría, implementa y a la vez se evalúa, digamos, eso no puede funcionar así. O sea, hay cambios que se dan en el nivel nacional, pero el otro es este cambio en esta relación trinivel entre colegio, el nivel regional intermedio y municipalidad. Eso iba a decir. Tiene un rol, ¿no? Y la municipalidad, porque cuando entramos en un enfoque territorial, sin los alcaldes, no hay forma de hacer nada, ¿no? Entonces, ese es un gran cambio. Y ese cambio hay que empezarlo a probar, digamos, también desde abajo hacia arriba, con un buen pilotaje, ¿no? Entonces, es el currículo nacional, el enfoque territorial
y la equidad, que implica, por ejemplo, buenos profesores en área rural, etcétera, son los tres grandes retos que implica una nueva generación. Y a eso hay que adecuar los programas presupuestales que respondan a esta nueva generación, las políticas nacionales y regionales, ¿no?, que le den soporte y sustento y logremos una continuidad en la segunda generación. O sea, digamos, en síntesis tú dirías que lo primero es tener claro la visión a través del nuevo proyecto educativo nacional. Así es. Y lo segundo es transformar en una operacionalización esta primera fase que ha sido construir la institucionalidad para tener una lógica territorial. Sí. Ahora tenemos que hacer que funcione, pero con una mirada en donde los actores en el territorio efectivamente puedan tener este rol de mirada inteligente de lo que ocurre bajo una rectoría con lineamientos del ministerio, en donde el ministerio tiene que hacer un conjunto de ajustes para que aquí efectivamente puedan gobernar sobre la base de esta nueva gobernanza que construimos. Ahí estarían, digamos, los dos grandes desafíos. Así es. De cara al 2021. Sí. Y de ahí para adelante. Y desde el punto de vista de la información, el presupuesto de educación es de 30.000 millones de soles, más poco menos. Bueno, ¿cómo se gestionan 30.000 millones de soles sin inteligencia? O sea, hay un problema. O sea, debería haber un porcentaje dedicado a gestión del conocimiento, a tener los sistemas informativos impecables, a sistematizar buenas prácticas, que comparativamente debe ser nada, o sea, un monto muy pequeño, pero que haría que todos estos recursos empiecen a caminar hacia adelante. Las corporaciones dedican casi 15% de los recursos de investigación y desarrollo. Claro, exacto. Y esto es una gran corporación. Y es una corporación de la inteligencia, porque lo que formamos es la inteligencia de las personas, ¿no? Claro, si lo ves en una mirada bien reduccionista, estás formando el trabajador del futuro. Así es. Pero la realidad es ciudadanos, porque eso es lo que estamos formando. Así es, ciudadanos y trabajadores que ya no van a ser dependientes, o sea, que tienen que ser muy proactivos, etcétera. Y ciudadanos, que como vemos en el Perú es la agenda clave, ¿no? También, sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que hemos logrado iluminar mucho lo que está en los contenidos en este curso y esperamos tenerte con nosotros en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias.